Si miras fuera de tu ventana en un bonito día de primavera, podrías asumir que los petirrojos y los gorriones son las aves más numerosas del mundo, pero no, ni siquiera cerca. O podría ser, digamos, palomas o gaviotas. De nuevo, ni siquiera cerca. Si lo buscas, podrías encontrar nota de la codorniz de pico rojo, un pájaro tejedor del África subsahariana que ocurre en números asombrosos y cuya población se estima que supera los 1.000 millones, y aún así no es el pájaro más numeroso en la Tierra. Incluso si volvieras en el tiempo hasta la paloma migratoria, la especie salvaje más numerosa jamás encontrada, que en su apogeo tenía una población estimada en más de 5.000 millones, no se acercaría ni de cerca al pájaro más numeroso en la Tierra, hoy, Gallus gallus domesticus. Y cómo el pájaro que la mayoría de nosotros simplemente conocemos como el pollo llegó a ser el pájaro más numeroso en la Tierra es una historia que merece ser recordada. La historia exacta de la domesticación del pollo no está completamente clara. El cruce entre aves domesticadas y salvajes ha confundido la historia del ácido desoxirribonucleico. La mayoría de expertos concuerdan en que el pollo fue domesticado del Gallus gallus salvaje, un faisán que todavía habita en gran parte del sudeste asiático, aunque la especie está amenazada por la hibridación con pollos domésticos. Sin embargo, se han identificado genes de un Gallus sonerati, similar encontrado en el subcontinente indio, en razas modernas de pollo domesticado también, lo que lleva a algunos científicos a sugerir que los pollos pueden haber sido domesticados en múltiples eventos de domesticación en áreas del sur de Asia y China. La domesticación podría haber ocurrido hace 8 a 10.000 años, y desde Asia los pollos domesticados se extendieron al Medio Oriente, África, donde los pollos tenían una ventaja sobre las gallinas de Guinea locales que tenían la tendencia a volar, Europa y Oceanía. Aunque se pensaba que los pollos solo habían llegado a América después del contacto con Europa, hay algunas pruebas de que había pollos en Sudamérica en la era precolombina, lo que respalda la teoría aún algo controvertida de que hubo contacto en las Américas con los pueblos polinesios. Sorprendentemente, la mayoría de los científicos coinciden en que los pollos fueron domesticados originalmente para las peleas de gallos, no para obtener huevos o carne. Los gallos tienen una agresividad natural entre sí y poseen una espuela afilada en el talón que usan para atacar. Los pollos criados para pelear se llaman gallos de pelea y son seleccionados por su fuerza y resistencia. Las peleas de gallos a veces se usan como sacrificio ritual y los gallos representan virilidad. El deporte, que a menudo incluía apuestas junto con elementos religiosos y culturales, se extendió desde el Valle del Indo hasta Grecia en Roma y se representa en 1900 antiguos mosaicos. Los gallos de pelea serían colocados en una depresión superficial que serviría como su ring donde lucharían y eso se llamaba un gallinero. Como los controles de un barco donde el piloto podría dirigir el barco a menudo se colocaban en un pozo abierto en la cubierta, se parecía al gallinero y por eso se le conoció como el gallinero, y luego ese término, que se refiere a donde están los controles del barco, eventualmente se trasladó a las aeronaves, donde el lugar que controlaba la aeronave se llamaba cabina de mando, y también a los coches de carreras. Aunque ahora está prohibido en muchos lugares, el deporte continúa, legal e ilegalmente, a nivel mundial. Podría ser el deporte más antiguo jugado continuamente del mundo. A pesar de este uso, las gallinas domesticadas son una obvia fuente de alimento. Producen alimentos en forma de huevos y carne. Necesitan pocos recursos para sobrevivir, ya que se alimentan fácilmente de insectos y restos de comida. Son malos voladores y se pueden encerrar fácilmente en jaulas protegidas durante la noche. Son fácilmente transportables en barcos y navíos. En comparación con animales domesticados más grandes, proporcionan una sola comida en lugar de dejar el problema de almacenar de manera segura el exceso cuando se sacrifica una vaca o una cabra. Los huevos son más fáciles de preservar y transportar que la leche. En comparación con las aves silvestres, las gallinas domesticadas son menos agresivas, crecen más grandes y producen huevos más grandes antes y con más frecuencia. Si las gallinas fueron domesticadas con el propósito de las peleas de gallos, está claro que las razas domesticadas se desarrollaron como una fuente de alimento. Las gallinas llegaron algo tarde a Egipto, dada su larga historia, pero Egipto produjo una nueva tecnología en la cría de pollos que asombró al mundo antiguo, los incubadoras de huevos.
Tan significativo que fueron mencionados por Aristóteles, quien supuso incorrectamente que la incubación se hacía enterrando los huevos en estiércol. Se informa que los egipcios protegían los secretos de sus hornos de incubación, lo que permitía que los pollos se produjeran más rápido y de manera más confiable. Si se usan gallinas para incubar huevos de forma natural, dejarán de poner temporalmente. Pero si los huevos se retiran e incuban artificialmente, la gallina pondrá más huevos. Los incubadores permiten la incubación de pollos durante todo el año, mientras que las gallinas en climas fríos no pueden mantener los huevos a temperatura adecuada para producir pollitos en invierno. A pesar de que los europeos conocían los incubadores egipcios en la época de los antiguos griegos, el funcionamiento de los hornos, que colocaban los huevos en cestas en una cámara debajo de una cámara superior, donde se mantenía un fuego humeante, no fue claramente comprendido y descrito por los europeos hasta que el científico francés René-Antoine Fréchot de Remur tuvo acceso a los hornos y describió sus métodos en 1750. El proceso requería manipuladores diestros que mantenían las llamas y volteaban los huevos. La madera es escasa en Egipto, por lo que los fuegos humeantes en cámaras abovedadas, que permitían la salida del humo y protegían de la lluvia, usaban estiércol seco como combustible, probablemente el origen del malentendido de Aristóteles sobre los huevos enterrados en estiércol. Frischl produjo su propio diseño para una incubadora de huevos, pero los climas europeos más fríos requerían un combustible más robusto y una incubadora de huevos moderna práctica no se inventó hasta que se perfeccionaron las incubadoras de lámparas de carbón en los años 1800. Las gallinas y los huevos eran populares en la antigua Roma, donde se inventó la tortilla. En un momento se prohibió el engorde de pollos en Roma y el consumo de pollo se limitó a uno por comida para preservar los suministros de trigo. La respuesta fue inventar el capón, un gallo castrado que puede crecer hasta el doble de su tamaño normal. El pollo era una de las proteínas más comunes en la Europa medieval, ya que los animales grandes eran muy caros, mientras que los pollos eran relativamente baratos de adquirir y mantener. Pero los arqueólogos notaron un aumento significativo en los huesos de pollo en el registro arqueológico, comenzando alrededor del 900 a 1000 Anno Domini. Historiadores han sugerido varias razones para el aumento repentino en el consumo de pollo en la Alta Edad Media, incluyendo la mayor urbanización y niveles de vida. Pero el factor impulsor más grande puede haber sido la práctica religiosa. Los monjes benedictinos de la época comenzaron a aplicar reglas sobre el ayuno religioso que incluían una prescripción contra la carne de animales de cuatro patas, pero que permitían la carne de aves y huevos. Como había en ese momento alrededor de 130 días de ayuno al año en la práctica cristiana común, el pollo y los huevos crecieron rápidamente en popularidad como proteínas favoritas. De hecho, un estudio de la Universidad de Oxford en 2017 de huesos de pollo del período medieval alto encontró que su ácido desoxirribonucleico estaba cambiando rápidamente durante el período, ya que las personas seleccionaban especies más grandes, menos agresivas, que producen más, y huevos más grandes. De esta forma, las celebraciones cristianas en Europa modificaron literalmente la estructura genética de los pollos domesticados. Y si parece extraño que la religión afectara a los pollos, comprenda que la importancia simbólica de los pollos no era nada nueva. Las peleas de gallos tenían elementos religiosos y culturales, pero el simbolismo de los pollos iba más allá de eso. Los huevos simbolizaban la fertilidad en la primavera y los rituales paganos antes de que los cristianos describieran la tradición de esconder huevos de Pascua como un símbolo de la resurrección de Jesús. La religión persa del zoroastrismo veía al gallo cantando como simbólico de un punto de inflexión en la lucha cósmica entre la oscuridad y la luz. Según el zodíaco chino, las personas nacidas en el año del gallo son perfeccionistas, críticas, egocéntricas, pero también prácticas, leales y organizadas. En la mitología nórdica, el canto de tres gallos señalaba la llegada de Ragnarok, el fin de los tiempos, y varias religiones utilizan gallos en la adivinación, una práctica llamada electromancia. En la religión shinto japonesa, el gallo está asociado con la diosa Amaterasu, diosa del sol y del universo. El Islam considera al gallo una de las tres voces que son amadas por Alá, diciendo, cuando escuches el canto de los gallos, pide la bendición de Alá, porque han visto a un ángel. Los evangelios del Nuevo Testamento cristiano cuentan la historia de Jesús, diciéndole a Pedro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces.
Por ende, el gallo puede verse como un símbolo nefasto, pero al llevar a Pedro al arrepentimiento, también representa la gracia y el perdón. Por lo tanto, el gallo es el símbolo de San Pedro, y en el siglo IX, el Papa Nicolás I decretó que se debía colocar un gallo en la cima de todas las iglesias como recordatorio de la negación de Pedro a Cristo. No solo el gallo todavía adorna la cima de muchas iglesias europeas, sino que el decreto de Nicolás inició la tradición de colocar gallos en las veletas. Las gallinas y su comportamiento se conectan íntimamente con la cultura y han permeado el lenguaje. Llamar a alguien un pollo es llamarlo cobarde, un término que puede remontarse al siglo XIV. Las versiones de la historia sobre el pollo, llamado Chicken Little o Henny Penny, que se refiere a un personaje que cree erróneamente que un desastre es inminente, se remontan hasta 25 siglos. La frase comida de pollo se originó en el siglo XIX y se refiere a una cantidad pequeña de dinero. Un político que promete prosperidad puede prometer un pollo en cada olla, frase utilizada en la campaña presidencial de Estados Unidos, Unidos de 1928, pero que se remonta al menos al rey Enrique IV de Inglaterra. Si las malas acciones de una persona vuelven a ellos, se dice que sus pollos han vuelto a casa a dormir, y si el sabor de una comida inusual es difícil de describir, se dice que sabe a pollo. Si algo está torcido, se dice que está chueco. Si un hombre no puede defenderse de una esposa de lengua afilada, se dice que está dominado por su mujer, una referencia al hecho de que las propias gallinas establecerán un orden dentro de su comunidad que se llama orden de picoteo, un término que se aplica a cualquier reconocimiento de estatus dentro de un grupo. A una madre especialmente atenta se le llama madre gallina, y si está deprimida porque sus hijos han crecido, se dice que tiene el síndrome del nido vacío. A un líder intimidante se le llama el gallo del corral, refiriéndose a un gallo de pelea, cuyo corral se llamaba paseo. Si apenas estás ganando suficiente dinero para llegar a fin de mes, eres como un pollo rascando para vivir, y si puedes ahorrar algo, entonces eso es tu huevo de nido, y si puedes ahorrar bastante, entonces estás forrando tu nido. Si depositas mucha fe en una inversión, estás poniendo todos tus huevos en una canasta, y si planeas cómo gastar tu inversión antes de que produzca rendimientos, estás contando tus huevos antes de que nazcan. Si algo es particularmente difícil de encontrar, es tan escaso como los dientes de una gallina, y si se escapa, ha volado del gallinero, y por dejarlo ir, podría ser llamado un cerebro de pájaro. Si alguien es muy irascible, se le puede llamar duro de pelar, y si está desorganizado, está corriendo como pollo sin cabeza. Si se echan atrás en una promesa, se dice que se acobardaron, y una persona que hace eso podría ser llamada un huevo podrido por algunos, y si han visto días mejores, podrían decir que ya no son un pollo de primavera. Cuando pones en marcha un plan, estás incubando una idea, y si el plan tiene éxito, tienes algo de qué alardear, pero si ese plan falla, podrías terminar con la cara llena de huevo. Si algo te enfada mucho y no puedes olvidarlo, está atrapado en tu gaznate. La historia es inverosímil, un cuento de patrañas. Para un chiste pregunta, ¿por qué cruzó el pollo la carretera? Y si quieres confundir a alguien, pregúntale qué fue primero, ¿el pollo o el huevo? El pollo es uno de los alimentos más omnipresentes en el mundo, presente en casi cualquier cocina que incluye carne. En todo el mundo se comen unos 55 millones de pollos cada día, pero eso no siempre fue así. En la América del siglo XIX, los pollos se utilizaban principalmente para huevos, lo que hacía que la carne de pollo fuera rara, utilizada para ocasiones especiales y favorecida por los ricos. El descubrimiento de una forma de sintetizar la vitamina 500 en los años 20 y las mejoras en la cría durante los años 30 permitieron que los pollos prosperaran en invierno y aumentaron su producción. En conclusión, la producción masiva incrementó significativamente la disponibilidad de pollo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la carne y el queso fueron racionados en los Estados Unidos, que no solo abastecía a su ejército expandido, sino también ayudaba a satisfacer las necesidades de los aliados y países devastados por la guerra. Sin embargo, las aves de corral, los huevos y la leche fresca no fueron racionados, y el consumo de aves de corral se disparó en América. En los años 1990, el pollo superó a la carne de res como la carne más popular en Europa, debido principalmente a los temores de la encefalopatía espongiforme bovina. En Estados Unidos, la sequía había reducido el stock de carne de res y aumentado los precios en comparación con las aves de corral.
En el año 2015, los estadounidenses comieron un promedio de 92 libras de pollo por persona al año, un récord, y el país produjo alrededor de 90.000 millones de huevos. La tendencia global es simplemente asombrosa. Eric Dorfman, director del Museo Carnegie de Historia Natural en Pittsburgh, hizo algunos cálculos basados en estadísticas de la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas, y determinó que en el año 2016 se produjeron alrededor de 66.000 millones de pollos en el mundo, casi 9 por cada humano en la Tierra. Igualmente impactante es que en 1961 solo había 7.4 mil millones de pollos, aproximadamente un pollo por cada 400 personas en la Tierra. A pesar de los obstáculos que enfrenta la producción avícola, como la seguridad alimentaria y el trato a los animales, especialmente en entornos industrializados, el pollo seguirá siendo una parte creciente del suministro alimentario humano. El pollo es una forma relativamente saludable de proteína, con cantidades relativamente menores de grasa saturada que las alternativas, e incluye nutrientes importantes como el antioxidante selenio. El pollo también es relativamente eficiente de producir. Se necesitan alrededor de 2 libras de alimento para producir una libra de pollo, mientras que se necesitan alrededor de 7 libras de alimento para producir una libra de carne de res, y 3 libras de alimento para producir una libra de cerdo, y el pollo y los huevos también liberan cantidades relativamente bajas de dióxido de carbono por gramo de proteína, y si el pollo va a seguir siendo una gran parte del futuro de la humanidad, es una parte sorprendente del pasado del mundo. En el año 2007, los científicos pudieron determinar la composición química de las proteínas que se encontraron dentro de un hueso de Tyrannosaurus Rex de 68 millones de años, y lo que encontraron fue, y cito, sorprendentemente similar a los pollos. Sugiriendo que los pollos son el animal en esta tierra que es más similar al Tyrannosaurus Rex, y por supuesto sugiriendo que ese Tyrannosaurus Rex sabía a pollo. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Historiador, con breves fragmentos de historia olvidada de 10 a 15 minutos. Y si lo disfrutaste, haz clic en el botón de me gusta. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios, escríbelos en los comentarios. Responderé personalmente. Sigue al Historiador en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Si te interesa más contenido sobre historia olvidada, simplemente suscríbete.